Bueno, ya nos queda la última parte del tutorial en la que lo que vamos a ver es cómo dibujar el trazado del recorrido que hace nuestro coche. Perdón, aquí no tengo activada la última capa, eso es. Vale. Vemos cómo hace el recorrido nuestro coche y para ello, a dibujar el trazado, vamos a seleccionar la capa que tenemos bajo del todo del circuito, en el que está el circuito entero, y voy a aplicarle un efecto que está aquí en generar, buscamos generar, desplegamos, se despliega y le aplicamos trazo. Como veis, se ha dibujado un pequeño trazo blanco a lo largo de la máscara. Voy a activar la visualización de la máscara, a lo largo de la máscara que hemos dibujado anteriormente para que realice el recorrido. Voy a volver a desactivar. Y como veis, como os decía, se ha dibujado un trazo de color blanco que es el que viene por defecto con una línea bastante fina. Al aplicar el efecto aquí en la capa, vemos que aquí en la capa controles de efectos se nos ha añadido el efecto de trazo y vemos que aquí podemos cambiar, tenemos varios parámetros como el color, que quiero que sea de color rojo, pinchamos sobre el cuadro de color y seleccionamos el color rojo, aceptamos. Tenemos un siguiente parámetro para cambiar el tamaño del pincel, o sea, el grosor de nuestra línea. Vamos a cambiar de 2 a 5, ¿de acuerdo? Tenemos otros parámetros como la dureza del pincel, la opacidad, la dureza la vamos a dejar tal cual, el inicio, que si lo muevo veis lo que sucede, que cambio el inicio donde quiero que empiece el trazado, lo voy a dejar en 0 porque quiero que empiece desde donde va a empezar nuestro coche, desde el principio del dibujo del trazado, y tenemos el fin que está al 100%, que significa que el fin ha recorrido toda la trayectoria que hemos dibujado con la máscara. Pues para animar este dibujo lo que deberíamos hacer, voy a mover el fin, ¿veis? Voy a mover el fin al principio del todo, o sea, al 0%, y va a ser este parámetro el que vamos a animar. Por lo tanto, coloco el cursor al principio del recorrido antes de que el coche se mueva y voy a activar el cronómetro de fin para poder empezar a animar este parámetro. Voy a desplegar aquí en la línea de tiempos en la capa del circuito, voy a desplegar el efecto de trazo para que podamos ver qué es lo que estamos haciendo. Vale, pues veis que al activar el cronómetro nos ha aparecido el primer keyframe y vamos a ir moviendo como nuestra capa, como nuestro coche tiene una animación de velocidad constante, que se lo hemos aplicado antes al copiar los datos del trazo de la máscara, lo hemos copiado en los parámetros de posición del coche, se nos ha creado unos keyframes constantes, con velocidad constante. Por lo tanto, con que le aplique un keyframe al principio y otro keyframe al final de fin, veis, me he colocado con el cursor al final y al final he animado, bueno, aquí parece que está en 99, vamos a ponerlo en 100, y muevo el cursor para comprobar que esa animación es correcta. Exacto, funciona perfectamente porque nuestro coche tiene una velocidad constante, entonces no nos hace falta añadirle más keyframes. Pero tenemos un defecto que es el mismo que nos sucedía antes con el coche, que es que al haber creado una nueva capa, esta en concreto, para crear el efecto de túnel, como que el coche pasa por debajo de un túnel, de un puente, mejor dicho, y el trazado lo hemos dibujado en la capa que está por debajo de esta, pues cuando pasa lo mismo que con el coche, que el dibujo del trazado pasa por debajo, pero luego no vuelve a pasar por encima. ¿Por qué? Pues porque la capa que tengo encima, esta, no tiene ningún efecto de trazado. Entonces lo que tengo que hacer para que pueda ver el trazado a partir de ahí es irme al principio, voy a desactivar el solo y voy a seleccionar el efecto de trazo que he aplicado anteriormente, ya animado y todo. Coloco el cursor al principio de la animación
y selecciono aquí en controles de efectos, selecciono trazo, presiono control C para copiar y me voy a la capa de circuito 2 y, muy importante, con el cursor al principio para que conserve la misma animación, los mismos keyframes. Con la capa circuito 2, la que está por encima, la que solo tiene una parte, presiono control V y pego el mismo efecto con la misma animación. Reproduzco ahora arrastrando con el cursor y ahora vemos que sí que pasa por encima y por debajo de nuestra animación, pero sigue bien. Ahora sucede, tenemos otro defecto, que es que la línea del trazo pasa por encima de esta capa en un momento que no nos interesa. Entonces lo que vamos a hacer para recortar ese efecto es que nos vamos a ir moviendo con el cursor, aparte de que el trazo se está dibujando por encima de nuestro coche, ya que el coche que estamos viendo ahora mismo es el que tenemos en la capa de abajo. Lo que voy a hacer es ir al momento en que en el coche va a empezar a pasar por el trozo de capa que hemos utilizado como puente. Como os digo, voy a buscar ese punto en el que el coche va a empezar a pasar por ahí. Voy a desplegar los efectos del trazado que tengo en esta capa, en la capa del trozo del puente. Voy a buscar el punto a partir de donde quiero que empiece a dibujarse. Digamos que este recorrido anterior no me interesa. No me interesa porque pasa por encima del trozo que hemos utilizado como puente y no debería pasar por ahí, debe pasar por abajo. Por lo tanto voy a ocultar ese trazado. ¿Cómo lo hago? Pues como ya os he dicho, con el cursor busco el momento en el que el coche va a empezar a pasar por encima de esa parte. Voy a desactivar las otras dos capas para verlo más claramente. Y justo en ese punto donde va a empezar a pasar nuestro coche, me voy a las opciones de keyframe de fin y aquí le agrego un fotograma. Me está diciendo que le he añadido un fotograma en el 47,4% del fin de nuestro parámetro. Lo que voy a hacer es borrar el primer fotograma. Ya está borrado. Ahora en teoría no se anima porque no tengo otro keyframe aquí. Vuelvo al keyframe, presionando la letra K voy avanzando de keyframe a keyframe y con la letra J voy retrocediendo, me coloco sobre el keyframe donde le he dado la posición a partir de donde quiero que empiece a dibujarse y en inicio lo que voy a hacer es aplicarle el mismo tanto por cien que tiene el fin. Significa que quiero que el inicio no esté en el 0% que era aquí, sino quiero que el inicio esté en el 47,4%. Por lo tanto, pincho aquí en inicio sin tener el keyframe animado, sin tener la opción de animación activada, y le doy a 47,4%. Si no fuera, y he eliminado ya la animación anterior. ¿Por qué? Porque le he dicho que el inicio de mi dibujo quiero que esté en el 47,4%, que es donde le he señalado que quiero que empiece a dibujar aquí en el fin. ¿De acuerdo? Ahora si empiezo a reproducir arrastrando el cursor, veis que mi trazado empieza a partir de ahí y sigue hasta el final. Si activo ahora el resto de capas, vemos que en efecto yo reproduzco y primero, igual que me sucede con la capa del coche, en este parámetro estoy viendo el trazado que tengo en esta capa y este coche, y a partir de aquí estoy viendo este coche que está en una capa de encima, esta parte del circuito que está encima de la capa de circuito anterior y el trazado que empieza a partir de aquí, de este keyframe que le he añadido. Por lo tanto, no pasa y no se cruza anteriormente. Reproduzco hasta el final y ya tengo
la animación hecha. Por último me falta cambiar el color del coche. Como os comenté, lo íbamos a cambiar a un color diferente para destacar el coche del circuito, ya que el coche es de un color grisáceo y pasa por un circuito de color gris también. Para eso vamos a ir, coloco el cursor aquí donde veo el primer coche, vamos a seleccionar la capa coche 2 y vamos a aplicarle un efecto, nos vamos a efecto, corrección de color y vamos a buscar tono y saturación. Selecciono tono y saturación, aquí me aparece el efecto en la ventana de controles de efectos y veis que tengo aquí un casillero que se llama colorear, lo selecciono, veis que, voy a ampliar un poco para que veáis lo que sucede, veis que mi coche ya se ha coloreado un poco, voy a jugar con el tono, con esta opción de aquí, a jugar con el tono y con la saturación, voy a subir la saturación al 100%. Y ya busco el tono. En la prueba que os enseñé era un tono amarillento, pues aquí en el 45,0% ya he conseguido ese tono amarillento. Voy a reducir para volver a ver mejor y vemos que ya nuestro color es de color amarillo. Menos a partir de aquí, que a partir de aquí estamos empezando a ver esta capa. ¿Cómo consigo que tenga el mismo color? Pues igual que hemos hecho con el efecto de trazado, me voy a la capa de coche donde he aplicado el efecto de coloreado, selecciono el efecto que es tono y saturación, presiono control C para copiar y luego me voy a la capa del coche que está por encima, la selecciono la ventana de controles de efectos y le digo control V y he pegado el efecto. Ahora por lo tanto ya tengo el efecto en las dos capas. El color de mi coche es amarillo todo el tiempo. Por último, voy a desactivar desde esta ventana de aquí la cuadrícula de transparencia para que veamos el fondo de color negro y ya podemos exportar nuestra película. Voy a reproducir para que haga el render presionando la barra espaciadora y ya vemos que tenemos ya hemos realizado nuestra animación por completo. Cuando llega el fin vuelve a empezar. En fin, este es el fin del tutorial.